Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en nuestra emisión de esta serie de videos que les estamos presentando. Agradeceremos mucho sus comentarios y en su caso que compartan esta información para que pueda llegar a más personas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho tanto a los transportistas, a los agentes de carga o intermediarios, así denominados freight forwarders, y es el tema del pago del impuesto al valor agregado en el transporte internacional y nacional. Muchos de nuestros asociados, amigos y clientes generalmente nos preguntan y nos consultan sobre este tema que ha generado cierta polémica, dudas y que implica una contribución correcta por parte de los transportistas, intermediarios o agentes de carga. Inicialmente quisiera comentar que la intermediación no es una actividad prohibida, es decir, el Código de Comercio claramente establece que el transporte de carga podrá prestarse por medios propios o por medio de terceros. Ahora bien, es importante señalar que cuando hablemos de autotransporte que esté prestando los servicios y circulando por las carreteras en territorio nacional, el mismo solo podrá ser prestado por aquellos denominados permisionarios con el registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o en su caso por aquellos autorizados conforme al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, siempre y cuando en este último caso sea de transporte internacional de mercancías y no de cabotaje. Para reforzar lo anterior, es importante señalar que en materia de transporte internacional, los agentes de carga cuentan con un CAT, que es un código alfanumérico armonizado del transportista que proporciona el servicio de administración tributaria para el cumplimiento del envío de cierta información que deben de cumplir quienes son porteadores, en este caso los agentes de carga. Una vez que es clara la existencia y legalidad de la intermediación dentro del transporte de carga, entonces hablaremos del pago del impuesto al valor agregado y cómo se genera. En el caso de transporte doméstico terrestre, es importante señalar que siempre será la tasa del 16%. Pongamos un par de ejemplos. Uno de ellos es cuando se toma una carga de importación en algún puerto para entregar en algún punto interno en la República Mexicana. El segundo ejemplo consiste en cualquier entrega o recolección que se haga de un punto A a un punto B dentro de la República Mexicana. Es importante recordar que en materia de transporte terrestre se deberá hacer la debida retención del 4% cuando hablemos de transporte terrestre nacional. Ahora bien, hablemos de lo que se llama cabotaje aéreo y marítimo. En el caso, el cabotaje es simplemente una transportación doméstica de un punto A a un punto B dentro del territorio nacional y la misma estará gravada al 16%, sin ninguna retención. En el caso de transporte internacional de importación, independientemente del tipo de transporte que sea, terrestre, marítimo o aéreo, es importante señalar que no está afecto al pago del IVA. Cuando dentro de un transporte internacional de importación se incluya un tramo nacional, siempre y cuando éste esté reflejado en un documento de transporte multimodal, de la misma manera correrá la suerte de no estar afecto al impuesto al valor agregado. Es importante señalar en este momento que si ustedes tienen clientes que les solicitan la facturación por separado de los servicios internacionales a los nacionales, los documentos de transporte deberán ser congruentes. Entonces, deberá existir un documento de transporte internacional y uno nacional. En el caso de transporte internacional de exportación, sí tendremos que hacer algunas acotaciones. Inicialmente, manifestar que en lo que concierne a transporte terrestre y marítimo, estaremos hablando de que está gravado a la tasa 0%. Y esta tasa del 0% implica
que ustedes podrán acreditar contra el impuesto absolutamente todo aquello que se haya gastado en territorio nacional para la prestación del servicio. Sin embargo, en transporte aéreo es importante señalar que siempre el 25% del viaje estará afecto al 16% de IVA, conforme a la reforma del 2014, en donde así se estableció. Es importante señalar que si hablamos de un documento multimodal, marítimo o terrestre, conforme al artículo 60 del reglamento de la ley, tendremos la posibilidad de considerarlo también ese tramo nacional como transporte internacional y por lo tanto estar afecto a tasa 0%. Es indudable que este tema genera confusión y dudas, por lo que estamos a sus órdenes para aclarar cualquiera de ellas en el momento que ustedes lo necesiten. Recuerde que usted debe dedicarse a su negocio y nosotros a resolver sus problemas.